Buen día, en esta píldora voy a presentar un ejercicio de análisis y diseño de software para el caso de un cinema, en donde, como he comentado, es importante situarnos o imaginarnos en el contexto de un cinema que no ha tenido software y que va a consultar a un ingeniero de sistemas para el primer desarrollo de su historia. Por tanto, el alcance del software no es el que nos imaginamos nosotros por ser ya usuarios de un cinema normal, sino que es un poco más limitado y lo hacemos por la necesidad de desarrollar el ejercicio completo con nuestra limitante de tiempo. Por tanto, el cliente que nos ha invitado a hacer el análisis, imaginemos esa situación, tiene una empresa, un conjunto de cinemas que están distribuidas por un continente o por un país o por una ciudad. Por ejemplo, este cinema está en Bucaramanga y este también, pero este cinema tiene N salas y ese cinema proyecta ciertas películas. Y esas películas están en ciertos horarios. Y maneja promociones, maneja tarjetas Cineco, por poner un ejemplo, entre otras cosas. El ejercicio que vamos a hacer hoy, les voy a pedir que nos concentremos en un cinema. Vamos a eliminar todas esas posibilidades del cinema gigantesco, de la empresa gigantesca que estaba mencionando hace un momento. Imaginémonos que el cinema tiene solo una sala y que esa sala proyecta solo una película y que esa película está en solo un horario y que no hay promociones y que la silletería no tiene numeración. Estoy eliminando una serie de eventos que toca controlar en el software para que sea más sencillo de realizar. Y no hay promociones y no hay datos del usuario que nos interesen, con excepción del documento de identidad. Tomé el sistema grande y lo fui reduciendo a la más mínima expresión, sin perder la calidad de ejercicio de análisis y diseño. Esa es una primera abstracción importante. Los que asistieron a la clase, pues ahí ya lo hemos dialogado bastante. Y aquí viene un momento para pensar y escribir el contexto. El contexto lo debe escribir generalmente el ingeniero de sistemas. El cliente muestra el negocio. El cliente visita las diferentes instancias o dependencias del negocio y el ingeniero de sistemas va tomando datos y va construyendo su contexto en su mente porque no tiene tiempo de parar a escribir, o va haciendo los diferentes diagramas que ya hemos mencionado en algún momento, lo vamos a estudiar más adelante, el modelo 4+1, en donde aquí hay una vista centrada por casos de uso o por historias de usuario y por vistas de usuario. Uno de estos dos y vistas de usuario. Y aquí está la parte estática en esta columna y en esta la parte dinámica. Y en la parte estática por ahora vamos a hacer diagrama de clases y vamos a hacer en la parte dinámica por ahora diagrama de actividades de alguno de los procesos que sale de ese diagrama de clases o de algunos de los procesos. Ahí vamos con la teoría. Entonces aquí viene un momento para pensar en cómo sería el contexto. Podría ser un primer ejercicio, escribir el contexto de la situación que expliqué. Y después de un rato tendríamos que llegar a escribirlo y algunos supuestos. Puedo colocar más, aquí por tiempo paré ahí. Los que asistieron a clase ya lo hemos visto el enunciado. Y después de tener el enunciado, que es lo que llamamos el análisis,
se debe definir el listado de requerimientos, que podría ser el segundo punto de este ejercicio. Después de escribir los requerimientos, nos imaginamos el diagrama de casos de uso, en donde según el análisis, algunos lo vieron en clase. Este momento es muy importante porque aquí ya está la solución y ya no tiene gracia, pero quiero que la revisen, que me pongan cuidado. Está la opción de registrar los horarios o las funciones de las películas, que lo hace el empleado del cinema. Está la opción de registrar los tiquetes que se le van a vender al usuario. Está la opción de presentar el valor de pagar a ese usuario. Y podríamos tener la opción de presentar el ticket, o podríamos hacer los dos en uno solo. Y podríamos también ir generándole al empleado un informe de todos los tiquetes que se han vendido. El software debería generar el tiquete o la impresora, mandarlo a la impresora para que se imprima, lo vamos a llamar por ahora software. O podríamos quitarlo, ¿no? Y uno de los estudiantes sugirió que ese presentar valor a pagar también lo pudiera ver el cliente, aunque el ejercicio está pensado con un alcance pequeño. El empleado debería ser el único que tiene acceso a usar el software. Y ya hemos hablado de que este cuadro encierra la interfaz. Pero nosotros estamos en la fase más importante y se nos viene a la mente el diagrama de clases, que tiene una clase principal, que ahí es donde hablamos de que puede ser formulario, que puede ser web, que puede ser móvil, que agrega salas, en este caso una sola, que agrega tiquetes, en este caso n tiquetes, pero todos se generan al mismo asistente o cliente. Aquí ya empieza a haber una incoherencia entre asistente y cliente. Y tendríamos que empezar a colocar los atributos y los métodos de ese ejercicio. Pero vamos por ahora a hacer el diagrama de actividades de alguno de los métodos. Y vamos a presentar el diagrama, vamos a imaginarnos el diagrama de registrar la venta de etiquetes que le hace el empleado a un cliente. Entonces empezamos a pensar, aquí yo voy a ir pintando mi solución y empiezo a pensar en lo que hace el software y lo que hace el cliente. En este caso, lo que le hace el usuario, en este caso el empleado del cinema. Entonces el empleado del cinema empieza registrando las funciones, que como es una sola pues no hay mucho lío. Se guardan las funciones y cuando estén las funciones guardadas se empieza a pedir la opción que desea el usuario. Incluso podríamos iniciar nuestro diagrama desde que el software genera el formulario para la operación. Y estaríamos separando nuestro diagrama de hace un momento, en donde estaría la opción desde el programa principal de registrar funciones. Perdónenme que lo escriba corto. Y registrar ventas de tiquetes. Entonces, haciendo el diagrama de registrar tiquetes, el software genera el formulario, pide la opción, el usuario registra la opción y el software consultaría la disponibilidad y revisa si la consulta es exitosa, si el proceso es exitoso. Si el proceso es exitoso, me voy. Si la opción no es exitosa, presenta un informe y lo envía acá. Por decir algo, el usuario quiere 5 entradas y cuando consulta y revisa solo hay 4. Entonces le presenta la información de 4 y lo envía acá para que el usuario decida qué quiere hacer. Si esa opción es permitida, realiza el cargue de la venta para actualizar el inventario y pide al usuario el documento
si pidiese más datos, pues los demás datos. El software generaría el tiquete o genera el informe y continúa por acá para que el siguiente usuario siga registrando las opciones. El software debería quedar iterando repetitivamente. Entonces, del asistente nos interesa solo el documento. Del tiquete nos interesa la película. Y la sala pues la podría eliminar. Por hacer el ejercicio orientado a objetos necesitamos la sala, en la que podríamos tener solo el número de sala. Y recuerden que todos los atributos deben tener su set y su get. O sea, el set número y el get número. Pero eso lo hace NetBeans o cualquier entorno de programación automáticamente. Entonces por ahora eso no lo vamos a pintar. Nuestro programa tendría dos métodos muy importantes: registrar función y registrar tiquete. Nos vendría ahora el paso de pasar esos diagramas a limpio. Y yo en este video los voy a invitar desde ya. A que usemos Drawio y que tengamos mucho cuidado cuando creemos un diagrama, por ejemplo de UML, a que creemos un diagrama, por ejemplo, de actividades. Ahí él me dice que dónde lo quiero guardar. En eso es lo que les digo, que tener mucho cuidado. Yo debería tener mi carpeta de Google Drive en donde tengo todos mis diagramas. Y ahí puedo ver la forma de presentarlo. Aquí le voy a decir que le autorizo para ver en qué folder lo quiero colocar. Él me crea el diagrama y me propone un esquema básico. Yo podría empezar a agregar diferentes elementos y podría empezar a agregar las diferentes actividades. A mí, por ejemplo, inicialmente no me gusta poner las notas. Yo voy quitando los elementos que no me sirven, o arranco un diagrama desde cero, o hago un diagrama de clases, o hago un diagrama de flujo. Aquí voy a crear un diagrama desde cero. Y en mi diagrama desde cero yo puedo buscar elementos, por ejemplo, de UML y decir que en mi UML quiero crear un actor, o quiero crear, por ejemplo, en lo que ya llevamos, una clase. Ahí la selecciono y la muevo. Quiero otra clase. Cuando he pasado los diagramas a limpio, la tarea es programar. Yo aquí pues ya programé mi software. Y pues aquí tengo mi programa Cinema, que tiene la clase asistente, la clase sala, la clase etiquete, y le creé dos vistas de usuario: la clase main, en donde tengo todo a la vez, porque mi programa tiene una sola película, pero no puedo ir opinando con los botones porque solo puedo hacer una sola cosa a la vez. Voy a reservar, por ejemplo, me pide el documento, la sala, en este caso solo hay una, el número de entradas, por ejemplo 2, y él me muestra el documento de asistente y las boletas que vendí. O puedo salir y abrir el mismo ejercicio, muy parecido al del video anterior del banco, pero en este caso para una cartelera, con las dos opciones de registrar cartelera y de registrar tiquetes. Voy, por ejemplo, a registrar cartelera. Lo hice automático para no generarle un formulario aparte. Ahí está la cartelera. Cuando le doy entonces registrar tiquetes, él toma los datos de la película y me actualiza la cantidad que se vendió y cuántas quedaron. Aquí pues me faltó limpiar el documento para que volviera a reiniciar el formulario, que es lo que manifestaba acá, que el proceso continúa, en donde el usuario registra la opción. Me falta también mostrar la revisión, que no puede guardar el tiquete porque no haya suficiente. El ejercicio es muy pequeño, insisto, la idea es que sigamos creciendo y que podamos documentar las herramientas software. Aquí hay otro ejemplo del de una aerolínea, que va a ser un ejercicio que vamos a hacer más adelante, pero algunos me han estado preguntando por el documento de implementación.
Entonces el documento de implementación es el documento técnico que resulta de la fase 2, la fase del diseño, en donde contiene también el resultado de la fase 1, la fase del análisis. Aquí podría incluso escribir el contexto, aquí escribo los objetivos, aquí escribo los requerimientos de manera corta, pero también vamos a estudiar un estándar para representar todos los requerimientos. Después pasamos a la fase de diseño. El primer objetivo es los requerimientos, el segundo objetivo es el diseño. En el diseño pues se presentan los diagramas de caso de uso con su descripción obligatoria, por favor. Se presenta el diagrama de clases con su descripción. Aquí pues no se alcanza a apreciar en el video, por este documento se los voy a compartir. En el curso está la implementación. Si alguien lo necesita, no está en el curso y está viendo este video, pues me lo puede solicitar, con mucho gusto se lo comparto. La implementación, cómo se organizaron los paquetes. Yo ya les había comentado que acá, por ejemplo, tengo las reglas de negocio y la presentación por aparte, en lo que sería el modelo vista controlador. Aquí está el controlador y la vista porque todavía no hay bases de datos, porque no hay persistencia, pero aplicaría para cualquier ejercicio. Y acá empiezo a mostrar cómo el código se alinea con lo que dice el diagrama de actividades. Aquí pues me di cuenta de un error, está mal organizado el documento, pero aprovecho para que vean las bondades de Word. Tengo que colocar el diseño antes de la implementación. Entonces aquí el documento se tiene que organizar, voy a guardarlo como PDF para que observen cómo él reorganiza los números de las figuras. Él ya lo cambió, los números de las figuras. Aquí pues se me va a desactualizar un poco el tamaño de letra, que lo hice pequeño por el ejercicio, pero él ya reorganizó las figuras y ahora sí me muestra los diagramas en el orden que yo quería. Y la implementación debe coincidir acá, los comentarios estarían en el diagrama de actividades, capturar opciones, verificar las ciudades, consultar vuelos, pero para el ejercicio que digo que vamos a hacer más adelante. Pero observen que está organizado el documento de una manera que fácilmente puedo ir navegando a cualquiera de las partes. Y como les digo, este documento se los voy a compartir para que ustedes hagan el documento técnico de los proyectos. En otra píldora posiblemente lo explicaré más en detalle para la solución del ejercicio del aeropuerto. Observen cómo puedo ir navegando a los diferentes diagramas que me presentan mi software y cómo muestro el diagrama de casos de uso, o cómo muestro el diagrama de clases, o cómo muestro el diagrama de base de datos, que lo verán más adelante, cómo muestro el diagrama de actividades. Espero pues este documento sea de su ayuda en el futuro y espero la presentación de este ejercicio haya ayudado en este camino que estamos siguiendo de volvernos buenos analistas y buenos diseñadores. Muchas gracias.